y les quiero compartir también la asistencia. Sí. ¿Sí? Disculpe una pregunta. El sábado pasado usted había dicho que iba a dar la sucesión testamentaria y este sábado nos iba a compartir en lo de los contratos. Es que Sí, pero como no me sé si... quedan dos clases más, después de esta, las otras dos clases las voy a dedicar a los contratos. Entonces van a ser estas dos clases de sucesión y las otras dos de contratos. ¿Verdad? Para que podamos avanzar un Solo una poquito. consulta. Lo de las notas, estaba viendo que usted compartió un link ahí, pero creo que se equivocó porque eso corresponde al derecho notariado. Creo que eso es verdad. Sí, ya habíamos hablado ahorita en un momentito, hace un ratito que como que me confundí de carpeta. Entonces al terminar la clase se las voy a compartir de nuevo. Gracias. Muy bien. Entonces miren, cualquier persona que sea civilmente capaz puede disponer de sus bienes mediante un testamento, ¿verdad? A favor de cualquier persona, siempre que no tenga incapacidad o prohibición legal para testar. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto en la clase anterior las incapacidades para suceder por testamento? Por ejemplo, los ministros de culto, los médicos y cirujanos que han atendido en su última enfermedad al causante si este falleció de ella, el notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales, el tutor y el protutor mientras no se aprueben la tutela y las instituciones extranjeras. Entonces estos tienen prohibición para heredar por medio de un testamento. Entonces podemos heredar a favor de cualquier persona siempre y cuando ésta no tenga prohibición para testar. Yo puedo heredarle a una persona que no es mi familia sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados. Entonces, este es el que vamos a ver más adelante, el albacea testamentario o el ejecutor testamentario, que es la persona que se va a encargar de ejecutar el testamento. El testamento, vamos a ver, digamos, la definición legal del testamento la vamos a encontrar en el 935. Por favor, Brancaluz. 935. 935. Concepto del testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. ¿Estamos bien? Entonces, miren, por medio del cual una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Entonces, esta es la definición legal, un concepto legal de lo que es un testamento. ¿Cuáles son los límites que tiene el testador? Los límites, el único límite que tiene el testador es la necesidad que tengan algunas personas de ser alimentadas, ¿verdad? O sea, yo si tengo que dar alimentos, si yo tengo la obligación de dar alimentos a un hijo mío y yo no le dejo bienes de la herencia, o sea, yo le dejo la herencia a otra persona, a otras personas, entonces esas personas van a tener que darle alimentos a mi hijo de esa herencia. Es difícil de pensar que un padre no le va a dejar nada a su hijo menor de edad, pero pudiera pasar. Entonces, el único límite que tienen las personas es el derecho de algunas personas que tienen de ser alimentadas. La única limitación para testar que tiene un ciudadano es el derecho que tiene alguna persona a ser alimentada por él, ¿verdad? Un hijo, un cónyuge, podrían ser padres incluso también, ¿verdad? Nietos, sobre quienes se tenga esa obligación. Es prohibido el contrato de sucesión recíproca. ¿Qué es el contrato de sucesión recíproca? Es un contrato en el cual nosotros nos ponemos de acuerdo para otorgar testamento recíprocamente en favor uno del otro, ¿verdad? Yo me pongo de acuerdo con mi esposa para que ella otorgue testamento a favor mío y yo otorgo testamento a favor de ella. Eso es prohibido. Ahora,
No se vayan a confundir. No está prohibido hacer testamento recíprocamente. Yo puedo hacer testamento a favor de mi esposa y mi esposa puede hacer testamento a favor de mi persona. Eso no hay ningún problema. Lo que está prohibido es que nosotros pactemos que vamos a hacer una sucesión recíproca, ¿verdad? Que nosotros documentemos un acuerdo para que nosotros nos heredemos recíprocamente los bienes. Eso está prohibido. Eso lo tenemos en el artículo 937 y también establece que es prohibido cualquier testamento que se otorgue en virtud de un contrato, porque el testamento no es un contrato, sino que es una disposición de última voluntad o un acto de última voluntad, ¿verdad? $937, por favor, Claudia. Artículo 937. Queda prohibido el contrato de sucesión y es nulo el contrato que se otorgue en virtud del contrato. Entonces, miren, queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualquier otras personas y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de un contrato. Luego establece, ¿se acuerdan que yo les decía que es unilateral? En este solamente una persona puede otorgar testamento en cada acto. O sea, no podríamos comparecer en un mismo acto, por ejemplo, mi esposa y yo, a otorgar testamento en un mismo documento. Esto no se puede, ¿verdad? Y lo que tiene que ser el testamento de una sola persona. Si mi esposa quiere otorgar testamento, entonces tiene que ir con un notario y en un acto aparte otorgar testamento, ¿verdad? Pero no puede hacerse que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto. Eso lo tenemos en el 938. Se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto. Las disposiciones testamentarias deben interpretarse en el sentido literal de sus palabras, ¿verdad? Y se debe entender como un documento en conjunto, digamos, en todo su conjunto. Y no debemos considerar palabras o frases aisladas, ¿verdad? Como toda ley. 940. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparece claramente que fue otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debe hacerse tomando solo palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. Sí, jóvenes, tienen razón, yo les coloqué las de derecho notario. Me dan un segundito. Voy a... Ahí está, jóvenes, ya edité la publicación.
Ya están las notas que corresponden. Bien. Luego establece la ley sobre el hijo nacido después de revisado el testamento y el hijo póstumo. El hijo póstumo es el que nació después de que su padre ya había fallecido. ¿Estamos bien? Su madre no, porque si no, ¿de quién nace, verdad? Entonces, el hijo póstumo y el hijo nacido después de hecho el testamento. Si no hubieran sido desheredados de manera expresa, estos dos tienen derechos dentro del testamento. O sea, les voy a poner los ejemplos. Hay 3 hermanos. En un matrimonio hay 3 hermanos. Y la esposa está embarazada del 4º hijo. El papá en su momento otorgó testamento y en el testamento incluyó a los 3 hijos que estaban en ese momento. Pero antes de que nazca su 4º hijo, él fallece. Y luego su hijo nace. Ese es el hijo póstumo. Miren, el papá ya no tuvo tiempo de incluirlo en el testamento. Entonces el hijo póstumo, si no fue desheredado expresamente, porque pudiera ser de que el padre estableciera de que cualquier hijo, aparte de los 3 que había mencionado en el testamento, están desheredados de forma expresa. ¿Verdad? Entonces, a menos de que él los haya desheredado de forma expresa, van a tener derecho a la herencia. Y lo mismo pasa con el hijo nacido después de hecho el testamento. Yo hice mi testamento, tenía 3 hijos, ¿verdad? Los incluyo en el testamento y luego nace un 4º. Y yo ya no modifico el testamento y muero, ¿verdad? Este hijo nacido después de hecho el testamento, él también tiene derecho dentro de la herencia. Y ese derecho se va a deducir a prorrata de las porciones de los demás. ¿Qué quiere decir? Que se va a deducir de forma proporcional de las porciones de los demás hermanos. Miren, se los voy a leer. 941. El hijo póstumo y el nacido después de hecho el testamento, si no hubieran sido desheredados expresamente y el testador hubiera distribuido desigualmente sus bienes entre otros hijos, tendrán derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que le correspondía si toda la herencia hubiera sido repartida en partes iguales. Si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo y el nacido después de hecho el testamento, que no hubiera sido desheredado expresamente, tendrán derecho al 50% de la herencia. Entonces, miren, si son hermanos, si son parientes, digamos, si son hijos del testador, perdón, entonces ellos tienen derecho a heredar una parte igual, una parte proporcional a lo que les hubiera tocado si se hubiera distribuido todo en partes iguales. Ahora, si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo o el hijo nacido después de hecho el testamento tienen derecho al 50% de la herencia. En ambos casos, la porción hereditaria que corresponde al hijo póstumo o al nacido después de hecho el testamento se deducirá a prorrata de las demás porciones correspondientes de los herederos testamentarios. O sea, se les va a quitar una porción proporcional a cada uno de ellos para formar la porción del hijo póstumo o el hijo nacido con posterioridad al testamento. Y por último tenemos el hijo pretérido. Algunos le dicen preterido, pero es pretérido porque no tiene acento en la E. El hijo pretérido es el hijo rechazado, digamos. Es aquel que él ya existía en el momento en que se hizo el testamento y más sin embargo no se le incluyó. Y más sin embargo no se le incluyó. Vamos a ver, estoy buscando la definición.
Dice, preterir significa prescindir, omitir. Aplicado al derecho sucesorio, implica en principio la omisión de determinadas parientes en el testamento. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente es el hijo omitir, ¿verdad? Es el que yo omití del testamento. ¿Cómo yo no voy a poner en el testamento a mi hija Luisa Fernanda o a mi hijo Todavía? O sea, ¿cómo se me va a olvidar ponerlo? Si yo no lo puse es porque no lo quería. ¿Me entienden? Entonces, el hijo omitido, el hijo preterido se reputa desheredado. O sea que si alguien ya existía, ya vivía en el momento en que se hizo el testamento y no lo mencionan en el testamento, entonces él se tiene por desheredado. ¿Estamos bien? Se puede instituir fideicomiso por medio del testamento, el fideicomiso testamentario. Por ejemplo, si yo quisiera dejarle bienes a mi hijo, pero por ejemplo yo sé que mi hijo es un irresponsable, entonces yo decido dejarle bienes en un fideicomiso. Entonces el banco va a administrar esos bienes y solo le va a pasar los productos de ese fideicomiso a mi hijo. ¿Sí, Hermenegildo? Gracias, Lick. Buenas tardes. Es en relación al hijo omitido. Ajá. Como no fue, digamos que no fue tomado en cuenta, él no tiene chance digamos que de apelar la decisión del padre fallecido. No. Legalmente, mire, él puede impugnar el testamento, de que puede hacerlo, pero de que te vaya a tener bases legales, no. ¿Por qué? Porque el testamento solo se puede anular si si no se observan las solemnidades esenciales establecidas en la ley, ¿verdad? Es anulable cuando se hizo con violencia, con dolo o con coacción, ¿verdad? Pero de ahí no puede ser declarado, digamos, por el hecho de que a mí me hayan desheredado o que no me hayan incluido en el testamento, no puedo yo impugnar, ¿verdad? Por eso se llama disposición de última voluntad. Véanlo así. Yo en vida tengo bienes. ¿Será que yo podría venir y vender todos mis bienes y gastarme el dinero? ¿No dejarle nada a mi familia? Puedo, pues, si son mis bienes. ¿Ah? Son míos, ¿me entienden? Me pertenecen. Ahora, ¿por qué no voy a poder hacerlo para después de mi muerte? Por medio del testamento, lo que hago es disponer de esos bienes. ¿Ah? Estoy haciendo mi voluntad con mis bienes. Si yo se los dejo que yo quiera, y si yo no quiero dejarle bienes a mi hijo, estoy en derecho de hacerlo. Lo mismo si yo le quiero dejar más bienes a un hijo que a otro, es mi voluntad de hacerlo. ¿Estamos bien? Sí, pero digamos que en el artículo 50 sobre igualdad de los hijos, entonces eso no se podría aplicar ese artículo. Igualdad de los hijos ante la ley, por ejemplo. Si la sucesión es intestada o por disposición de la ley, ellos tienen derechos a heredar partes iguales. Pero ahora bien, mi voluntad, eso es otra cosa. Yo le puedo dejar los bienes a quien yo quiero. Si quiero, no les dejo bienes a ellos. ¿Verdad? Ese es mi derecho de hacer mis bienes con mis bienes lo que yo quiera. ¿Verdad? ¿Mis hijos tienen derecho de sucesión? Sí. Por disposición de la ley, establece que les corresponden el 50% de mis bienes, el otro 50% de mis bienes le toca a mi esposa. Y si no está mi esposa, pues les toca todo a ellos. Ahora, si es por disposición de última voluntad, que el que decido soy yo, ¿verdad? Esa es la voluntad del testador. Él decide si quiere dejar o cuánto quiere dejar o si no quiere dejar, ¿verdad? ¿Estamos bien? Gracias. Una pregunta, Lick, disculpe, ¿y qué pasa con los hijos que les llaman vulgarmente hijos de patio, que sí están reconocidos? Bueno, los hijos reconocidos son ante la ley iguales que los hijos del matrimonio, ¿verdad? O sea, los hijos fuera del matrimonio, pero que están reconocidos ante la ley, tienen los mismos derechos que los hijos del matrimonio, ¿verdad?
Entonces, si la sucesión es intestada, ellos tienen derecho de forma intestada igual que sus hermanos, ¿verdad? Ahora, si es testamentaria, ahí, como les digo, ya depende de la voluntad del testador si les quiere dejar o no les quiere. ¿Estamos bien? Pero sí, los hijos fuera del matrimonio que son reconocidos tienen los mismos derechos que los hijos dentro del matrimonio, exactamente los mismos. Licenciado, para que me termine de quedar claro, en un ejemplo hipotético, así como usted mencionaba, el hijo no está en el testamento, pero es menor de edad. Pero ya existía cuando se hizo el testamento. Es pretérito. Ya, ¿Verdad? Si él ya existía cuando se hizo el testamento y lo dejaron fuera, es pretérito. ¿Verdad? Se reputa por desheredado. y si no existía, Es hijo póstumo o nacido después de hecho el testamento, depende del caso. Entonces, en ese caso sí tendrá derecho a los bienes de la herencia. ya, gracias. Muy bien. Incapacidades para testar. ¿Quiénes no pueden testar? Los que se hallen bajo interdicción, o sea, los declarados en estado de interdicción. El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no puedan darse a entender por escrito. Si el sordomudo puede darse a entender por escrito, sí puede otorgar testamento. Y el que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa al momento de testar. En el momento de testar. Eso es interesante porque las facultades mentales y volitivas de la persona, eso lo califica el notario. Y el notario lo tiene que hacer constar en el testamento, que la persona, según su juicio, se encuentra en sus facultades mentales y volitivas. Por eso yo siempre les ponía el ejemplo. Llega una persona borracha a querer hacer un testamento con ustedes, ¿lo harían? Pues la respuesta es no, porque el notario a No, simple vista puede observar que la persona no está en pleno uso de sus facultades volitivas. Imagínense que la persona ya en su volencia, porque está bravo con la familia, decide otorgarle testamento a favor del amante y le deja a favor. Entonces, y al final él se arrepiente. Bueno, se arrepiente y lo revoca, pero ¿qué pasa si se arrepiente y en la borrachera se muere? Ahí ya no se puede revocar el testamento. Entonces, el notario tiene la obligación de verificar que la persona se encuentra en pleno uso de sus facultades volitivas. Si yo lo miro que está en estado de ebriedad, le digo, mire, señor, vaya a su casa y regrese mañana, ¿verdad? A ver si todavía quiere hacer el testamento, ¿verdad? Pero les aclaro, esto lo tiene que hacer el notario. El notario es el encargado de calificar esas facultades volitivas. Bien, ahora vámonos a la forma de los testamentos. En cuanto a su forma, jóvenes, los testamentos son comunes y especiales. Los comunes son el abierto y el cerrado, testamento común abierto y testamento común cerrado. Y los especiales son los que se otorguen en los casos y condiciones que se expresan en este capítulo. Entonces vamos a ver en un momento cuáles son esos especiales. 954, por favor, Anaí. Formas testamentarias. Los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Son comunes el abierto y el cerrado. Son especiales los que se otorguen en los casos y condiciones que se expresen en este capítulo. Muy bien. En la solemnidad del testamento. El testamento debe otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Eso lo tenemos en el artículo 955. Ahí anótenle solemne, ¿verdad? Que el testamento es solemne. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. O sea que para poder otorgar nosotros un
testamento común abierto debe hacerse en escritura pública. El cerrado, pues esa es otra cosa. 956. El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. O sea, yo le puedo entregar al notario una minuta, mire, esto es lo que yo quiero que usted coloque en el testamento, o yo le puedo ir indicando de viva voz cuál es la última voluntad. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos, en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado. ¿Verdad? Voy por el Código de Notariado, jóvenes. En el artículo 44. Y en el 42. Con respecto a la lectura del testamento, en el numeral 6 del artículo 42 establece que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la parte que él elija y se averigüe al fin de cada cláusula viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. O sea, se complementan los artículos. En el artículo 956 establece que el notario procederá a la lectura del testamento en presencia del notario en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto establezca el Código de Notariado. El Código de Notariado lo que establece es de que debemos de leer el testamento y al final de cada cláusula tenemos que ver al testador y viéndolo le debemos de preguntar, ¿esta cláusula es la expresión fiel de su voluntad? Y si él nos dice que sí, entonces seguimos con la siguiente cláusula. Entonces, con cada cláusula que leemos, tenemos que parar y le tenemos que preguntar, viéndolo y oyéndolo, si esa es la expresión fiel de su voluntad. ¿Estamos bien? ¿El ciego puede otorgar un testamento? Pues sí, sí puede, pero debe intervenir un testigo más. O sea, son 3 testigos, ¿verdad? ¿Se recuerdan siempre en el artículo 42? El numeral 3 establece la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley, 2 testigos instrumentales. En el caso de que sea el testamento de un ciego, entonces van a ser 3 testigos instrumentales. En el testamento del ciego, en el 957, debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en voz alta 2 veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta circunstancia. O sea, tenemos que mencionar en el texto del testamento que se va a leer 2 veces, una vez por el notario y otra vez por el testigo, perdón, que elija el testador. Esto en el caso de que sea ciego. El sordo, se recuerda de que dijimos de que en principio el sordo no puede otorgar testamento, a menos de que se pueda dar a entender por escrito. Y aquí nos da otro requisito para el testamento del sordo. Si un sordo quiere otorgar testamento abierto, deberá leer él mismo en voz inteligible el instrumento en presencia del notario y testigos, lo que se hará constar. O sea, si se trata del testamento de un sordo, debe de leer el propio testador de una forma que se le pueda entender el testamento. Y eso se debe hacer constar en
el testamento. Ahora bien, tenemos el otro tipo de testamento, que es el testamento común cerrado. Básicamente, en el testamento común cerrado, es un testamento en el que el propio testador escribe su testamento. Puede hacerlo por él otra persona, lo tiene que hacer constar, ahorita vamos a ver. Pero por regla general, el propio testador realiza su testamento, ¿verdad? Este tiene que tener los mismos requisitos en lo que sean aplicables del testamento común abierto. Entonces entendemos que la persona que haga un testamento cerrado es una persona que tiene conocimientos de derecho, tal vez es un abogado, o tal vez es una persona que estudió derecho, o de alguna forma pues tiene conocimientos jurídicos, ¿verdad? Porque tiene que conocer las formalidades para que eso se realice. Entonces, el testador lo realiza, puede ser de su puño y letra o puede ser escrito a máquina, no importa, lo firma, lo inserta dentro de una plica, dentro de un sobre, ese sobre lo cierra y luego acude con el notario y le dice al notario, mire notario, aquí en este sobre se encuentra mi testamento común cerrado y quiero que procedamos a formalizar. Entonces, el notario lo que tiene que hacer es primero conseguir los testigos. ¿Cuántos testigos? 2, igual que en el testamento abierto. Y luego el notario va a proceder a levantar un acta en la cubierta del sobre. Sobre el sobre, vale la redundancia, ¿no? Encima, directamente sobre el sobre. Directamente en el sobre. ¿Ah? Para que no se oiga redundante. Entonces él va a otorgar el acta de otorgamiento de testamento común cerrado. Esa acta va a ser firmada por el testador, por los testigos y por el notario. E inmediatamente el notario procede a transcribir esa acta en el protocolo a cargo del notario. ¿Verdad? Esa es la que se le conoce como el acta de otorgamiento de testamento común cerrado. Esas formalidades las tenemos en el artículo 959. Por favor, Anaí. Cerrado, ¿verdad? Ajá. Formalidades del testamento cerrado. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testimonio abierto y además las siguientes. Primera, el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esto. Segunda, en presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena y si por no poder firmar lo ha hecho a su ruego otra persona, cuyo nombre expresará. Tercera, sobre la cubierta del testamento, extenderá el notario el acta de su otorgamiento, dará fe de haberse observado las formalidades legales y cuarta, extendida y leída el acta, la firmará el testador, los testigos, los intérpretes si los hubiere, y la autorizará el notario con su sello y firma. Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más designado por él mismo firmará a su ruego. Muy bien, entonces miren, así se formaliza un testamento común cerrado. Y luego yo les mencionaba la transcripción del acta de otorgamiento del testamento común cerrado en el protocolo del notario. Eso lo tenemos en el artículo 962. Por favor, Claudia. ¿Qué artículo dijo? Disculpe, licenciado. 962. Artículo 962. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador.
después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponda el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieren. Entonces, miren, el acta de otorgamiento que hicimos en la cubierta del sobre, la transcribimos con el número y en el lugar que le corresponda en el protocolo del notario. Y esa transcripción la tienen que firmar todos los que firmaron el acta de otorgamiento original. Y luego se le entrega el testamento cerrado al otorgante, ¿verdad? Al testador. Miren, autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir con el número y en el lugar que le corresponda el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieron. Se tiene que indicar en el 963 establece, el testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, encomendar su guarda a una persona de su confianza o depositarlo en poder del notario. Cualquiera de estas tres circunstancias se hará constar en el acta. O sea, en el acta de otorgamiento que nosotros colocamos sobre el testamento, nosotros tenemos que indicar a quién le va a quedar el testamento. Si le queda al testador, si le queda a una tercera persona encargada de su resguardo o si queda en poder del notario. Mi profesor de la universidad decía, no, yo no me quedo con eso. Mucha responsabilidad, ¿verdad? Entonces, mejor que se lo quede el testador o que se lo dé otra persona, ¿verdad? Cuando fallezca el testador, cualquier persona que tenga en su poder el testamento común cerrado, lo tiene que poner en presencia del juez para el procedimiento de apertura del mismo. Eso lo tenemos en el 964. El notario o la persona que tenga en su poder el testamento cerrado deberá presentarlo al juez competente luego que se sepa el fallecimiento del testador y a más tardar dentro de 10 días bajo pena de responder de los daños y perjuicios. Antes de continuar, jóvenes, hay algunas disposiciones sobre quienes no pueden hacer testamento común cerrado. No pueden hacer testamento común cerrado el ciego, ni tampoco pueden hacerlo el que no sepa leer y escribir. Estas dos personas no pueden hacer testamento cerrado. ¿Y qué pasa con los que no pueden hablar? Los que no pueden hablar, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. ¿Estamos bien? Interesante esto, miren. Si la persona no puede hablar, él debe de escribir de su puño y letra tanto el testamento como el acta que se hace en la plica, ¿verdad? Imagino que el notario pues le va diciendo qué es lo que tiene que escribir, pero lo tiene que hacer él de su puño y letra. En el 965 empezamos a encontrar nosotros los testamentos especiales. ¿Se recuerdan? La forma de los testamentos eran comunes y especiales. Los comunes, el cerrado y el abierto. Testamento común abierto, testamento común cerrado. Y los especiales, los que se realicen de conformidad a lo determinado en la presente ley. El testamento militar es el primero de los testamentos especiales que encontramos. Acá se refiere al testamento de un militar, pero de un militar que está en un lugar que está sitiado, ¿verdad? En un lugar donde hay guerra y se encuentra sitiado. Y entonces este militar puede otorgar el testamento ante su oficial superior. Si fallece durante esa guerra, durante ese combate,
entonces se tiene que realizar el proceso sucesorio en base al testamento especial que esta persona realizó. El testamento del militar lo tenemos en el 965. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentran. ¿Verdad? O sea, si mi oficial superior es un capitán, ante el capitán puedo yo otorgar el testamento común abierto. El testamento especial, digamos. El testamento abierto especial. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se hallen en país extranjero. Por ejemplo, si el ejército de Guatemala está invadiendo otro país y nos encontramos en el extranjero, aplican las disposiciones relativas al testamento especial del militar. Si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgarse ante facultativo que lo asista o ante un oficial de cualquier categoría. El facultativo es el médico, ¿verdad? Si está herido o está enfermo el soldado, entonces puede otorgar también ante el médico que lo esté atendiendo o ante un oficial de cualquier categoría, aunque no sea superior. Si estuviera en destacamento, ante el que manda aunque sea subalterno. Entonces, si está en un destacamento, lo puede hacer ante el oficial que está a cargo, aunque sea subalterno. Por ejemplo, si yo soy capitán y el que está a cargo del destacamento es un subteniente, entonces yo puedo otorgar ante el subteniente el testamento. En todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Y si el testador no pudiere firmar, lo hará por él cualquiera de los 2 testigos. En el 967 tenemos el testamento marítimo. Este se refiere al testamento que se da cuando yo estoy en un buque en el mar. Entonces supongamos que ese buque sufre un accidente y nos quedamos varados y puede ser que fallezcamos en el mar. Entonces yo puedo otorgar ante el capitán del barco, puedo otorgar el testamento marítimo. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y que sean y entiendan y que vean y entiendan al testador. El comandante del buque o el que haga sus veces pondrá además su visto bueno. O sea, si el buque es un buque de guerra, se hace ante el contador del buque y se va a hacer con el visto bueno del comandante. En los barcos mercantes autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces, con asistencia de 2 testigos como se expresa anteriormente. En uno y otro caso, los testigos elegirán entre los pasajeros si los hubiera. Entonces, miren, si es un barco mercante en el que estamos viajando, entonces se va a hacer ante el capitán, siempre en presencia de 2 testigos. Y el del contador en el buque militar y el del capitán en el buque mercante, ¿quién los hace? Porque no lo pueden hacer ellos mismos. Entonces, los testamentos de estos 2 los van a hacer las personas que deban sustituirlos, ¿verdad? Si muere el capitán, entonces el siguiente oficial debería asumir a ser el capitán. Entonces, esa persona sería el encargado de hacer el testamento del capitán. Eso en el 968. El testamento del contador del buque de guerra y del capitán del mercante serán autorizados por quien deba sustituirlos en el cargo, observándose en lo demás lo dispuesto en el artículo anterior. Tercer testamento especial. Testamento del que se halle en un lugar incomunicado. Los que se hallen en lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán
testar ante el juez local en presencia de 2 testigos y que no sepan leer y escribir. Yo cuando leí este artículo antes, decía yo una epidemia. ¿Va? Una epidemia es cuando se extendió una enfermedad en una población determinada. Entonces lo que hacen normalmente es que incomunican el lugar, mandan al ejército y cercan el lugar para que nadie pueda entrar ni salir de ahí y así evitar que la epidemia se vuelva una pandemia, ¿verdad? Nunca creí yo ver una epidemia en mi vida, pues, y ahora miren, nos tocó ver una pandemia a todos. Entonces, si nosotros estamos en un lugar incomunicado por causa de una epidemia, nosotros nos vamos a hacer el testamento en presencia de 2 testigos ante el juez local, ante el juez de paz. Cuarto, el testamento del preso. ¿Verdad? Una persona que se encuentra purgando una condena y tenga necesidad de otorgar testamento, entonces lo va a hacer ante el jefe de la prisión. ¿Verdad? Normalmente se le llama alcaide. 972. Si el testador se halla preso, podrá en caso de necesidad otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos a falta de otros los detenidos o presos, con tal de que no sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor del que tenga autoridad en la prisión, a menos que sea pariente del testador. Ahora, ¿cuál es el periodo de validez de los testamentos especiales? Eso lo tenemos en el artículo 973. Básicamente son 90 días posteriores al estado en que se hayan dado, ¿verdad? Que ha sido en un lugar incomunicado 90 días después desde que cesó la incomunicación, ¿verdad? O si estábamos en un buque 90 días después de que logramos bajar del buque. O si estábamos en un estado de guerra, pues 90 días después de que terminó la guerra. 973, los testamentos especiales a que se refieren los artículos anteriores solo son válidos si el testador muere durante la situación a que dichos artículos se refieren o dentro de los 90 días posteriores a la cesación de ella. O sea que solo son válidos si yo muero. Si yo muero durante esa guerra o durante esa epidemia o durante o muero en la cárcel o durante los 90 días siguientes a que termine dicha situación. Fuera de esos casos no son válidos. Si yo sobrevivo a la guerra y regreso, el testamento militar que hice automáticamente queda inválido. Luego tenemos los testamentos extranjeros. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero con sujeción a las leyes de la nación a la que el buque pertenezca. ¿Verdad? Entonces, los guatemaltecos podemos otorgar testamento en Estados Unidos bajo las leyes de Estados Unidos. O digamos que yo estoy viajando en un barco mercante de pasajeros con bandera panameña, entonces yo también puedo otorgar testamento en ese barco bajo las normas de las leyes de Panamá. En Guatemala no es válido el testamento mancomunado, aunque lo hayamos otorgado en el extranjero y en el extranjero sí se permita. No será válido en Guatemala el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiere otorgado. Hace un rato me preguntaban por la revocación del testamento o la impugnación del testamento. ¿Por qué razón podríamos nosotros impugnar el testamento? Pues miren, el testamento puede ser nulo.
puede ser nulo cuando se otorgó sin observar los requisitos esenciales para su validez, y en el caso del testamento común cerrado, cuando la plica esté rota. Si yo tengo un testamento cerrado y la plica está rota, es nulo. Artículo 977, por favor, Blanca Luz. 977. Es nulo el testamento que se otorga sin observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo, además, cuando apareciere rota la plica que lo contiene. Muy bien. (978) ¿Cuándo el testamento es anulable? El testamento es anulable cuando se otorga con violencia, dolo o fraude. Miren, es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley. ¿Estamos bien? Entonces, en estos casos se puede anular el testamento. Y de ahí, por último, la revocación, jóvenes. La revocación del testamento, esta solo la puede hacer el testador, llenando las mismas formalidades que se llenaron en el testamento. O sea, tanto el testamento como su revocación son solemnes. Miren, 982. El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar. También la revocación puede ser tácita. Cuando yo otorgo otro testamento, yo otorgué un testamento hoy y dentro de 2 semanas otorgo uno nuevo, entonces el otorgamiento de ese nuevo implica la revocación tácita del anterior. A menos de que yo expresamente en el texto del Nuevo Testamento deje vigente alguna parte del anterior. Miren, 983. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán, salvo disposición en contrario del testado. Si yo hice donaciones por causa de muerte y después otorgo un testamento, entonces todas las donaciones por causa de muerte también caducan. Eso es la revocación tácita. Y también existe otra revocación que se llama presunta, que es cuando yo otorgué un testamento en el cual habían unos bienes, pero luego yo en vida vendo esos bienes. De modo de que todos los bienes que yo mencioné en el testamento ya no existen para el momento en que yo fallezco. Entonces esa es la revocación presunta. En el 985. Por la enajenación que haga el testador de todo o parte de la cosa dejada en testamento, se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada, a no ser que vuelva a su dominio. ¿Estamos bien? Les acabo de compartir de nuevo la asistencia, jóvenes, para los que se han ido conectando a lo largo de la clase, me puedan hacer el favor de llenarlas. Con eso, jóvenes, estaríamos terminando lo que es la sucesión testamentaria, ¿verdad? Nos la llevamos un poquito rapidito porque el tiempo es corto. Entonces, la semana entrante, jóvenes, vamos a trabajar lo que es el contrato de compra-venta, como habíamos dicho. Y al terminar el contrato compra-venta, yo creo que tal vez podríamos trabajar el de mandato, si es que nos da tiempo. Puede ser que no. Entonces, vamos a dejar la clase el día de hoy por acá, jóvenes, y nos vemos la siguiente semana. Y se recuerdan para el día 19 de noviembre de 11:15 a 12:45 vamos a tener el horario de examen. ¿Estamos bien?
Entonces, saludos jóvenes y nos vemos en la siguiente clase la otra semana. Se me cuidan mucho y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Gracias, Liz. Se me cuidan mucho.